Y listo, ya tenemos el teléfono más esperado del año. Se trata del Xiaomi 17 Ultra que me enviaron los amigos de Phones de Guatemala. Esta versión es versión Latinoamérica, es decir, global. Recién salido del horno, por cierto. Por acá tengo el color blanco, mi favorito, que recientemente ya lo desempaqueté. Todavía huele así nuevo. Sinceramente, yo quiero que lo conozcas, pero sin antes. Aquí te dejo el precio. Recuerda que aquí ya está con IVA, aranceles. Puede ser que en tu país esté más barato o puede ser que esté más caro, pero aquí te dejo la referencia. Yo lo que quiero es que incluso conozcas cómo es la caja. De hecho, ya desempaqueté el color blanco y me fascina bastante, sobre todo, muy bonito, por cierto. Ahora han optado por tener este módulo que poco a poco va a no sobresalir mucho de este dispositivo móvil. Ahora es totalmente plano, pero sin embargo, pues sigue manteniendo sus cámaras por Leica. Y así es nuestra caja. Tenemos esta versión de 16 GB de RAM y 512 GB de almacenamiento interno, que más adelante le vamos a hacer su test de rendimiento, que nos incluye en la caja cosas muy interesantes, por ejemplo, herramienta para sacarle la bandeja SIM. También nos incluye pues manual de usuario, 2 hojitas, una guía rápida. También esto que nos encanta es un case protector todo transparente, ¿sí? Para que tú lo puedas lucir con tus amigos. Muy bonito, por cierto. Y aquí está nuestro dispositivo, pero sin antes, vamos a ver qué más viene dentro de la caja. Ojo, este es de Latinoamérica. Puede ser que tu país no venga con cargador. Al menos aquí viene con 100 watts. ¡Qué potencia! Y es que puede admitir 90 watts por cable, ¿sí? Por cable. Y también viene incluido su cable USB tipo C. ¡Qué cool, gente! Que venga todo eso. Y aquí está nuestro dispositivo móvil. Viene con cámara principal Leica de 1 pulgada. Sí, es un Fusion, es un alto sensor de luz de 1050L y también viene con un teleobjetivo entre 75 y 100 milímetros de 200 megapíxeles. Prácticamente este tiene una tecnología nueva que se llama Lofic HDR, ¿sí? La nueva tecnología que trasciende los límites de la luz para una sombra y mejorando el control de la zona de iluminación, bueno, es la iluminación para capturar los momentos más esenciales, es decir que el modo nocturno definitivamente va a salir mejor. Ajá, lo vamos a hacer más adelante. La pantalla de 6.9 pulgadas en diagonal, tasa de actualización de 1 a 120 Hz. Y esta batería es de 6.000 miliamperios con carga, dice de 90 watts, tal como te dije, por cable, pero viene de 100 y 50 watts inalámbricamente por Xiaomi, pero ese que es 3.0, que ya lo vamos a ver a continuación. Mira cómo es el diseño de este en color negro mate y justamente hay una versión también que es Leica, que puedes girarlo y comprarle un kit incluso fotográfico. El logo me encanta de por acá, el colorcito del módulo de cámara también está muy bonito. Esta parte trasera es construcción de fibra de vidrio, mientras que todo su chasis es de aluminio, mantiene un grosor de 8.29 milímetros. Un peso puede variar porque hay también en construcción de acabado tipo cuero vegano. Puede variar entre, por ejemplo, 218.4 gramos o 223.4 gramos, más o menos 7.69 onzas. Y por supuesto, mi color favorito es el blanco, ¿sí? El blanco es el más guapo para mí. Y mientras que los botones han cambiado, diferencia a la versión del Xiaomi 15 Ultra, que por acá lo tengo, es el que yo uso del diario. Pero también tengo por acá, imagínate esto, la versión más todavía pasada es el Xiaomi 13 Ultra. Mira la curva que mantenía, no era plano, nada por el estilo, ahora ya es totalmente plano, manteniendo pues el peso aún mejorado. Y es que, imagínate, 7.69 onzas, 8.3 milímetros, está bastante cool. Listo, también tenemos resistencia IP68, IP69, esto es como grado militar, que puede ser sumergido, ahora se pasaron de lanza, sinceramente, lo de Xiaomi, resiste hasta 6 metros a comparación de 1.5 metros, pero a mí me da como algo de lástima, sí, al momento de querer tomar una fotografía bajo el agua. Yo recomiendo solo agua dulce, no agua salada, debido a que la entrada de carga
puede dañarse por el sal, ¿sí? El sal que hay en el mar. Entonces, por favor, considera esto. Y listo, ya lo tengo por acá. Entonces, vamos ahora con el apartado de su pantalla. Monta una pantalla totalmente plana, sinceramente, con la huella digital bajo en pantalla. Funciona bastante bien. Tengo de una vez registradas las dos huellas. También tengo registrada pues el desbloqueo facial. Mira cómo es que funciona. También tenemos este efecto. Vamos a ver si encontramos algún lugar. Si pulsamos dos veces, se activa o inactiva la pantalla. Esto se hace a través del menú de configuraciones. Y también tenemos en cuanto en diagonal, la pantalla es AMOLED de 6.9 pulgadas con Xiaomi Shield Glass 3.0 en cuanto a protección. Y, por ejemplo, el brillo llega hasta 3500 nits. Tampoco abuses, ¿sí? Esto es para caídas inesperadas. Algo que me encanta es esto. Mira la interfaz de Xiaomi, que en su versión es de HyperOS 3.0 basado en Android 16. Por ahí me preguntaba a una persona, ¿qué tal las actualizaciones? Mira, pues te voy a poner en contexto. Este es el Xiaomi 13 Ultra, ¿verdad? Sí, lo ves. Mira, ahora ya tiene HyperOS 3.0 con Android 16 a bordo. Ahora, pues Xiaomi no me ha defraudado hasta la fecha, teniendo en cuenta que vengo utilizando desde el 13 Ultra, si no me recuerdo, no me ha defraudado y sí, las actualizaciones han sido bastante constantes. Entonces, ahí en ese apartado no hay quejas de nada, ¿sí? Y antes de irnos al apartado de la potencia, vamos a conocer algunas de sus cositas, como por ejemplo la conectividad. Tenemos NFC para realizar nuestros pagos, tenemos también enlace a Windows, reproducción inalámbrica, esto es siempre Smart TV, y como vimos que traía su cargador potente de 90 watts, también nos ofrece, por ejemplo, carga inalámbrica de hasta 50 watts, ¿sí? Siendo esta, pues, inalámbricamente, no tiene MagSafe, no se pega en ningún momento. Vamos a probar también el apartado de carga reversible de una vez en tiempo real, porque estamos viendo esto de la batería para que tú te despejes todas tus dudas. Vamos a opciones de carga y listo, carga inversa. Vamos a ver si carga una vez en tiempo real y efectivamente si hay carga inalámbrica. Me quedé sin reloj, gente. Y listo, en más conexiones y vámonos por acá. Tenemos también QuickShare, Android Auto, Chromebook. Por ahora no dice que tengamos opción de trasladar archivos de manera excelente a Mac o a dispositivos iPhone, por lo que Samsung ya es posible. Y también tenemos la conexión HDMI, que sería HML. Lo conectamos y esperamos un poquito, duplicar pantalla y ahora lo vamos a ver aquí en tiempo real. Discúlpeme ahí que me sale mi cabecita, pero mira, aquí ya tenemos en tiempo real la duplicación de pantalla. Si nos vamos a Device Check, este procesador es el Snapdragon 8 Elite Generación 5 con la GPU Adreno 840, ¿sí? Y si nos vamos al apartado del Game Turbo, mira, aquí tenemos Game Space, ahí está disponible. Aquí vamos a tener no casi nada de cosas interesantes, lo mismo de antes, no hay cosas demasiadas interesantes. Y ahora para que te des un quemón de ojo, tenemos aquí un Game Manager, un Game Turbo, donde podemos optimizar todo. Y si nos vamos a las configuraciones, tenemos efectos mejorados, el visual, el brillante. También tenemos aquí controles mejorados, como por ejemplo seguimiento de gestos, respuesta rápida, algoritmo de estabilización. Esto lo vamos a ver un test de rendimiento más adelante. De seguro cualquier tipo de tarea va a soportar sí o sí. Luego nos vamos a sonidos y gráficos. Por ejemplo, aquí vamos al apartado de en cuanto a la tasa de refresco, o sea, los FPS llegan ultra, podemos revelar y aquí efectivamente podemos llegar hasta 120 FPS. Y listo, esto vamos a hacerle un test de rendimiento más adelante. Yo espero que así nos dé tiempo para poder presentártelo. Quitamos el HDMI. Así que lo hacemos en tiempo real, gente. Aquí todo cool. Listo, ahora lo que vamos a ver es la resolución en cuanto a pantalla. Hay un dato muy importante que quiero que veas. Vamos a ver aquí, me va a aparecer mucho esto es de la publicidad. Por ejemplo, esta pantalla tiene AMOLED, pero tenemos, por ejemplo, biseles totalmente redondeados y también con la posibilidad de ir hasta en HDR con 4K en resolución para mejorar totalmente, pues eso de poder ver incluso alguna película, serie o novela,
Vamos con una prueba de sonido de una vez, aprovechando. El sonido sí que está fuerte, muy fuerte, considerando que está bastante bien. La pantalla se nota muy bonita, pero hay un dato que como que no me queda claro, ¿sí? Si nos vamos apartado justamente de la pantalla, notas que sí hay 120 hercios, ¿verdad? Sí, todo bien. Pero aquí no encuentro nada de poder modificar la resolución. En este caso tenemos una tasa de refresco adaptativa Pro. Esto no lo había visto antes, excepto en el Xiaomi 17, que ya lo estoy probando. Tenemos una atenuación, por ejemplo, de DC a PWM. ¿Podemos hacer este cambio? Yo no veo gran cambio aquí. Sinceramente, faltaría que probarlo en un test de rendimiento, pero sí se nota que hay un leve cambio, hay un leve cambio, sí, si notas aquí, pero un pelín, sí, casi que no se nota, pero lo que quiero hablarte es de que si nos vamos al Xiaomi 13 Ultra, aquí perdió totalmente aquella opción donde podemos configurar la pantalla entre WQHD Plus a Full HD Plus. Para ahorrar batería, yo lo que hago Full HD Plus y le bajo a 60 hercios. Sin embargo, aquí no hay chance. ¿Qué pasó ahí, Xiaomi? Sí, está bien que mejores todo, pero necesitamos también a veces, pues, mejorar la batería, ¿no? Bueno, ya eso lo decides tú. ¿Sí? También tenemos aquí, por ejemplo, cosas importantes, como por ejemplo tocar 2 veces para activar la pantalla, levantar el dispositivo para activar la pantalla. También tenemos detectar mirada, esto es para el campo visual. También tenemos aquí inteligencia artificial, Circle to Search para identificar objetos, así de esta manera. También tenemos escritura con AI, fondos de pantalla dinámicos, asistente de creatividad, reconocimiento de voz, traducción de conversaciones, intérprete con AI, subtitulado con AI y también búsqueda con AI. El sistema está muy bonito, me encanta esto. También tenemos otras cosas adicionales como por ejemplo bola flotante, modo una mano, grabador de pantalla, ventanas flotantes, extensión de memoria RAM 16 más. Esta tiene física 16, o sea, llega, imagínate hasta dónde. Se pasaron de bueno. También tenemos subtitulado con AI, esto lo vimos, OTG, modo de trabajo, usuario y perspección visual. Sí, justamente esto, si dejamos ver la pantalla, pues no se apaga. Y ritmo cardíaco, esto no lo había visto. Podemos poner la mano justamente por aquí en un sensor. Vamos a ver. Aquí, este es, mira. Y está midiendo nuestro ritmo cardíaco para ver cómo está. 95. Uy, uy, uy. Estoy muy alterado, gente. Llame a los bomberos. Debido a que estoy haciendo este unboxing. Ya casi 78, 81, 87, 89. Y listo, ya lo tenemos. Medidor con éxito, ve el informe. Oigo que está bien, nada mal. Y listo, esto es lo que querían buscar. Y también tenemos aplicaciones duales para tener doble Facebook, doble Instagram, doble WhatsApp. Siempre yo lo utilizo. Aplicaciones de banco para aquellas aplicaciones con método de seguridad bastante profundo. Mira cómo es que funciona esto. Se inactiva totalmente. Y ahora vamos con otro apartado donde comprobamos si tiene sensor de proximidad y efectivamente sí tiene sensor de proximidad. También tenemos aquello de hacer esto como multiventana, así chiquitas o ventanas divididas, así de esta manera. Dos cosas al mismo tiempo ejecutándose. Eso está bien, gente. El procesador sí está salvaje, ¿sí? Snapdragon, ¿qué más quieres? Y la batería, pues 6000 miliamperios, está bastante bien. Si suena como piedras, no sé si lo escuchas. Ahí se escucha a lo lejos, es porque tiene estabilizador óptico de imagen y de video también. Pues trae aquí triple sensor. La principal, como dije al principio, es de 50 megapíxeles, mi gente. Este es un sensor de 1 pulgada. Este es el sensor que está aquí bien grande, justamente. A ver si se mira por acá. Ahí está el sensor. Está un poco sucia el modo de la cámara. Mejor uso esta. Listo, aquí está el sensor de 1 pulgada. Y este viene siendo, por ejemplo, un sensor bastante que ha estado dando expectativas.
por ejemplo, si te pones a pensar, ok, ahora trae tecnología Logic HDR, como dije, para las fotos, para tener más como contraste en cuanto a modo nocturno. Esto lo vamos a ver en un test más adelante. Y este viene siendo un Fusion de luz 1050L. ¿Sí? Esto es lo que integra este gran sensor. Sí, muy, muy aclamado por muchos. Lo van a ver en la presentación. También tenemos aquí este otro sensor que es de 200 megapíxeles. Este para incluso tener un teleobjetivo que como vimos al principio, cambia entre, por ejemplo, es un periscopio y viene siendo 2.4 a 3.0, que lo vamos a ver más adelantito, vamos a ver esto. Y también tenemos otro que viene siendo de 50 megapíxeles. Este es de 115 grados, modo ultra gran angular, con autoenfoque automático PDAF, láser, justamente por aquí va a aparecer el láser, te lo voy a mostrar. Hay un láser TOF aquí que se ilumina así de esta manera. Y también cámara selfie, viene siendo de 50 megapíxeles con autoenfoque láser AF. Entonces, vamos a cambiar de cámara justamente y abro la cámara, mira, para que te des cuenta, justamente mientras ahí nos da un mensaje de bienvenida. Ahora, como te dije al principio, esto es como apertura así variable, algo así. Dice, cámara Leica con sensor de 200 megapíxeles, un óptico continuo, 75 y 10 milímetros de alta fidelidad en cuanto a imagen. Bueno, cinematografía en vivo totalmente nueva. Ok, qué bueno. Foto Super Luna en modo foto. Ahora no está disponible el modo Luna. Justamente si deslizamos para arriba, ahora ya lo trae. Acérquese a 20x y la AI detectará la luna. Va a ser con AI y HD con detalle a un solo toque. Sí, me causó raro esto justamente. Mira, personalización de diseño en cámara, qué bonito. Y listo, aquí ya lo tenemos. Nos vamos a alargar un poco en el unboxing porque es muy informativo. Sí, tenemos como por ejemplo Leica vibrante, Leica auténtica. Y aquí en fotografía, si te das cuenta, 0.6 modo ultraangular, al por 1, al por 2, 3.2x óptico, 4.3 a variable, 8.6 y llega hasta 120 para esperar al vecino. También tenemos captura de movimiento. También tenemos aquí momento activo activado, eso está bien. Deslizado por acá, tenemos foto rápida, cámara lenta, timelapse, panorámica, exposición prolongada y película. Y si nos vamos al apartado justamente aquí, mira, podemos activar la inteligencia artificial para detectar objetos a larga distancia y componerlos, ¿sí? Y aquí tenemos cinematografía en vivo. Esto me gusta, esto es para mí, para la creación de contenido. Dice, alfombra roja, graba durante 3 segundos los primeros 2 segundos a velocidad normal y después grabar 1 segundo en cámara lenta. ¡Oh! Sí que está muy completito. También tenemos modo Pro, esto es lo que me gusta. Tenemos preajustes de parámetros, obturador, documentales. Podemos tomar fotos grandes de 12.5, 50 y 200 megapíxeles. JPG, RAW y URAW. Aquí Leica auténtica, Leica vibrante, poder modificar intervalo ISO, balance en blancos y el color. Y aquí me encanta porque aquí es una zona para grabación de video para mí, porque yo siempre utilizo modo lock. Ese formato lock capta tal cual como sale del sensor, no hay ninguna modificación de Leica ni nada y tú lo editas a tu gusto. También tenemos Dolby Vision, esto es HDR10 para los videos, para YouTube. Graba hasta en 8K a 30 cuadros por segundo, 4K a 120 como máximo y a 60 también. Y listo, ahí es lo que hace. Y en video, aquí como dije, hasta en 8K, 4K a 120 y aquí va cambiando, mira, 3.2, 4X de una vez se salta, mira, aquí son los milímetros, 85, 90. Y ahí llega en 4K a 120. La cámara selfie puede grabar en 4K a 60 cuadros por segundo también. 4K a 60 cuadros por segundo. Y aquí nos da chance. ¡Ah, qué buena onda! Ahora nos da chance de grabar videos en Dolby Vision. Con teleprompter aquí también activado. Ajá. Esto el Xiaomi 15 Ultra no lo trae. Podemos grabar de esta manera. Ok. Mira esto. Tomar fotos. Vamos a hacer esto. 60 cuadros. Y así. Vamos a ver si puede hacerlo. Listo, puede hacer este cambio, qué cool. Hay un cambio. Ajá, esto me gustó, que podamos hacer este cambio de entre cámara y cámara. Tenemos modo triangular también aquí.
modo de retrato, podemos modificar intervalo del fondo borroso, lo podemos cambiar a formato 9:16, tenemos HDR automático y en cámara trasera tenemos Leica Portrait y Master Portrait. Va entre 1, 2, 3.2 y 4.3 y hasta 6, modo retrato. Aquí tenemos la relación, lo podemos poner 9:16, HDR automático, nos da chance en modo retrato. Documentos y 200 megapíxeles, que sería fotos grandes. También tenemos de chance, mira cómo cambia esto. Son los milímetros, gente. Wow. Sí que está bastante completito. Y listo, esto ha sido todo por ahora, mi gente. Muchas gracias por estar viendo este video. Estoy viendo aquí en general qué más nos ofrece. Modo de cámara, sonido obturador, video. Ahí está. Ahora ya no nos aparece aquí el Dolby, sí. Antes aparecía aquí, al menos en mi Xiaomi 15 Ultra aparece. Pero ahora de una vez aparece en este apartado. Vamos a aquí justamente. Aquí está, mira, ya está metido ahí el Dolby Vision. Y listo, hemos terminado con este unboxing. Recuerda que está la versión Leica, este se gira, la versión Leica, Leica Edition le dicen ellos. Este no se gira. Y si le podemos comprar el kit, sí, por supuesto. Ahora viene todo estilizado, sinceramente, a la versión Xiaomi 15 Ultra. Sí, totalmente estilizado. Mira cómo es aquí, totalmente plano. Aquí tiene como un tipo de relieve aquí justamente en modo de cámara, mientras que este no, es totalmente plano. Y los botones han cambiado a botones totalmente redonditos. Listo, he terminado, he finalizado con esto. Muchas gracias a los amigos de Phones de Guatemala por enviármelo. Vamos a hacer review, sí, y también test de rendimiento. Nos vemos viendo en un próximo video. Chao, chao. Suscríbete, es gratis.